La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Cuando vaya al cielo cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo nada me faltará, de las buenas nuevas he de hablar. Al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, con mi Jesús he de morar. Busca desviarnos el mal tentador, siempre nos persigue con furor. Él es para el hombre el gran engañador, nunca con Jesús me vencerá. Al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, con mi Jesús he de morar. Cuando vaya al cielo cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo donde moraré, con mi Dios por siempre yo me gozaré. Al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, con mi Jesús he de morar. Al cielo voy, al cielo voy, al cielo voy, si yo voy, con mi Jesús he de morar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos.
Amén. Gloria sea al Señor. Le invito a que tome la palabra del Señor. Abramos la escritura allá en Éxodo. Gloria sea al Señor. Saludamos al pastor en este lugar y agradecemos a Dios la oportunidad que nos brinda de poder leer la escritura. Gloria sea al Señor, y analizar un poco en ella. Capítulo número 14 de Éxodo, su verso número 1, cuando usted lo tenga lo confirma con un amén. Leemos la palabra del Señor entonces para edificación de nuestras vidas. Dice así su palabra: habló Jehová a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante del acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá: de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Gloria al Señor para siempre. Tome su lugar en esta hora. Y yo espero que usted haya seguido la lectura. Gloria sea al Señor conmigo, y hayamos entendido, gloria sea al Señor, que todo era parte de un plan. Todo era parte de un propósito. Gloria sea al Señor. Que era Dios obrando en el corazón del pueblo, que era Dios obrando en el corazón de Faraón, que era Dios teniendo todo el tiempo el control. Gloria sea al Señor. Que nada era, gloria sea al Señor, porque Dios no supiese qué hacer, que nada era por casualidad, que todo era, gloria sea al Señor, para siempre lo que Dios quería hacer y realizar. Gloria sea su nombre para siempre. Así es nuestro Dios. Él es soberano, Él es todopoderoso. Él tiene el control, amado hermano, de todo un universo. Gloria sea al Señor para siempre. Hay galaxias, hay planetas, hay un sinfín de estrellas, y Dios tiene el control de todo. Gloria sea al Señor. Y vamos a estar hablando bajo el tema: el pueblo que no comprendió la soberanía de Dios. Porque si usted notó en la escritura, Dios prepara todo el escenario, todo el ambiente. Dios es el que opera todo. Gloria sea al Señor. Pero vamos a ir viendo a través de la escritura cómo el pueblo no entendió, cómo el pueblo no comprendió. Y vamos a ir viendo la reacción de ese pueblo, la reacción de cuando no logramos entender algo, la reacción de cuando no comprendemos algo, la reacción de cuando nosotros mismos, amado hermano, no logramos quizás tener la suficiente fe y confiar en Dios. Notó que la escritura dice que Dios obró en el corazón de Faraón. Dios fue quien puso en él esa dureza. Dios fue quien puso todas aquellas cosas de acuerdo a su plan y a su propósito. Pero miren lo que dice el verso número 11.
Mire ahora la reacción del pueblo. Todo está planificado, todo sale como Dios quiere, pero mire ahora la reacción del pueblo. Verso número 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Mire el 12. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mire la reacción del pueblo. Dios tiene un plan, lleva a cabo su propósito, pero aquel pueblo no entendía el plan de Dios. El pueblo no comprendía lo que Dios estaba haciendo, aun cuando habían visto grandes señales, aun cuando leímos en el último verso de la primera lectura que la Biblia dice que los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Gloria sea al Señor. Con todo ello, el pueblo no comprendía. Acá lo que encontramos es a un pueblo murmurando de lo que Dios estaba haciendo en su soberana voluntad. Y hermano, es impresionante porque cualquiera de nosotros cuando leemos cómo Dios sacó al pueblo y todo lo que Dios hizo para sacarlos, uno se queda sorprendido. No eran cosas pequeñas, no eran cosas que las logra hacer un hombre, eran cosas extraordinarias. Incluso la Biblia registra, amado hermano, cómo ellos eran subyugados y cómo Dios en un momento dado dice: yo he visto el clamor de mi pueblo, yo he visto la necesidad de mi pueblo, yo he escuchado ese gemir de ellos. Gloria sea al Señor. En otras palabras se lo estoy diciendo, pero que la Biblia declara que así sucedió y que en misericordia a eso Dios levanta a Moisés y lo prepara, amado hermano. Gloria sea al Señor, y lo envía. Gloria sea su nombre para siempre. Inclusive la Biblia registra cómo aquellos egipcios, amado hermano, eran personas que subyugaban al pueblo. Y los subyugaban de tal manera, los oprimían de tal manera, amado hermano, e incluso mataron, poderoso es Dios, a sus niños para que no se multiplicaran. O sea, no era cualquier opresión, era una opresión terrible. Pero mire la reacción del pueblo. Murmuraron. Y la palabra murmurar es hablar una persona en voz baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Eso es murmurar. Dice que también murmurar es hablar mal de una persona que no está presente. Eso hizo el pueblo. Y eso es increíble, hermano. Y a veces vemos esa palabra como algo pequeño, pero vamos a ir avanzando y nos vamos a ir dando cuenta de cada vez o en varias ocasiones el pueblo murmuró. Avancemos al capítulo número 16. Mira el versículo número 2. Yo quiero que lea el encabezado, si su Biblia lo tiene. Si lo tiene, ¿qué dice su Biblia en ese encabezado del capítulo 16? Dios da el maná. ¿Saben ustedes qué era el maná? Alimento. Mire qué tremendo. Dios da el maná, pero mire lo que dice el verso número 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Mire el verso 3. Y les decían los hijos de Israel, note nuevamente las palabras: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre
a toda esta multitud. Y si usted lee en la Biblia, nadie murió de hambre. Murieron por otras causas. Murieron por desobediencia. Murieron, amado hermano, porque se rebelaban, pero no de hambre. Poderoso es Dios. Entonces, note que la murmuración va más allá de una verdad. La murmuración viene de un disgusto. La murmuración viene de algo que yo no estoy viendo bien, aunque no sea una verdad. Mire el capítulo 17 y el verso número 3. Hay un encabezado allí en el capítulo 17. ¿Qué dice su Biblia o ese encabezado? Agua de la roca, poderoso es Dios. Y mire lo que dice el verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Y qué volvió a hacer? Y murmuró. Mire, Dios les estaba dando lo que necesitaban y ellos estaban murmurando. Poderoso es Dios. Murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Note las mismas palabras: para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Qué increíble, hermano. Pero yo necesito que vayamos viendo todo esto, porque luego vamos a entrar, gloria sea al Señor, a cómo el apóstol Pablo, amado hermano, habla de eso y entonces involucra a la iglesia. Mire lo que sigue diciendo. Vayamos a Números. Números capítulo número 11. Gloria sea al Señor para siempre. Números capítulo número 11 y su verso número 1. Gloria a su nombre para siempre. Hay un encabezado allí. Y estamos leyendo los encabezados para que rapidito nos dé un panorama de lo que allí estaba sucediendo y entonces ya miramos cómo reaccionó el pueblo. Capítulo 11, verso número 1, el encabezado suyo, ¿qué dice? Jehová envía codornices, ese era alimento, era carne. Aconteció que el pueblo se quejó. ¿A oídos de quién? De Jehová. ¿Y lo oyó quién? Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Note que cada vez el pueblo iba llevando a Dios a un punto de ya no más. Vayamos al capítulo número 14, de ahí de Números donde estamos. Capítulo número 14. Poderoso es Dios. El verso número 27, amado hermano. Mire lo que dice ese verso 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud? ¿Qué hacían? Que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Note que no se quejaban tanto de Moisés ni de Aarón, se quejaban de Dios. Dios tenga misericordia y nos ayude a todos, hermano. Capítulo número 20, avancemos al capítulo 20 y el verso número 3. Mire lo que pasó aquí. Hay otro encabezado allí. ¿Qué dice su Biblia en encabezado del capítulo 20? Agua de la roca. Mire lo que dice el verso 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, mire las palabras de ellos: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Ay, hermano, estas personas eran tremendas. Capítulo número 21, avancemos al capítulo 21 y el verso número 5. Hay un encabezado allí: la serpiente de bronce. Mire lo que dice el verso 5 del capítulo 21. Y habló el pueblo contra ¿quién? Contra Dios y contra Moisés. Y mire las palabras una vez más: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene ¿qué? Fastidio de este pan tan liviano. Terrible, hermano. Y hemos visto todos estos versículos de la Escritura donde vemos la murmuración, donde vemos la queja, gloria sea al Señor, para que cada uno de nosotros podamos visualizar a ese pueblo tan grande, tan numeroso, allá en el desierto. El pan le caía del cielo, la carne vino cuando la pidieron, pero ellos estaban todo el tiempo quejándose. Es impresionante cuántas veces, porque aquí registramos algunas, cuántas veces el pueblo murmuró. Si usted se da cuenta, en las dificultades, en las adversidades, el pueblo murmuraba. Y esto es impresionante. Y yo quiero que, no aquí porque no tenemos tiempo, pero si usted se da cuenta y lo lee en su casa, usted notará que cuando el pueblo se quejaba, iban a Moisés, y Moisés lo que hacía era que oraba a Dios. El pueblo se quejaba, pero Moisés oraba a Dios. Y usted no encuentra que Moisés se quejara, era el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando en esto nosotros debemos aprender, cuando viene la dificultad, viene la adversidad, hermano, más importante que nosotros ver aquella situación tan difícil debiera ser acercarnos a Dios. Más importante que nosotros entrar en una angustia donde no sabemos qué hacer ni cómo actuar, más importante es buscar a Dios. Es doblar nuestras rodillas, es suplicarle a Dios, es preguntarle a Dios, es consultarle a Dios. Definitivamente Moisés, en lugar de quejarse, oraba a Dios. ¿Y Dios qué hacía? Dios le contestaba y Dios obraba. Y él no tenía tiempo para quejarse. Esto es importante que nosotros lo veamos y lo detectemos. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana vamos a tener situaciones difíciles. En la vida cristiana no todo va a ser color de rosa. En la vida cristiana vamos a llegar a puntos, amado hermano, donde no sabremos qué hacer. No sabremos cómo actuar. No sabremos a quién acudir. Por eso es importante que nosotros notemos la actitud de Moisés y la actitud del pueblo. El pueblo venía a la dificultad y entonces empezaban a quejarse, empezaban a murmurar, y hemos visto lo que es la murmuración. La oración, por el contrario, nos conecta con Dios. Y la oración, amado hermano, en la oración, y esto es bueno que nosotros lo tengamos claro en la mente, la oración no es que yo le tuerzo el brazo a Dios para que Él me dé lo que yo le pida. La oración es esa conexión con Dios para que Él me diga cuál es su voluntad y me ayude a mí a poder recibir esa voluntad. Eso fue lo que hizo con Cristo. Cristo le dijo: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Dice la Biblia que Dios entonces le fortaleció, porque la voluntad era que Él llegara hasta el final. Gloria a su nombre para siempre. Algunas dificultades, amado hermano, se podrían resolver. Este pueblo pudo haber resuelto dificultades si tan solo hubiesen analizado que no estaban actuando bien, que no estaban haciendo bien y que tenían que hacer las cosas a la manera de Dios. Si usted lo puede leer en su casa, dice la Escritura que cuando Dios les dio el maná, dice que Dios mismo dijo: los voy a probar. Y vino y les dijo: cada uno de ustedes saldrá cada mañana y recogerá lo necesario para el día. ¿Y ellos qué hacían? Recogían el doble porque no creían. No creían que otro día fuera a caer maná. ¿Y qué hacían? Recogían el doble. Y se les podría, hermano. Dios mismo dijo: los voy a probar. Y fallaron, hermano.
Y luego, un día antes del día de reposo, él decía, recojan ahora el doble, y no se podría. ¿Por qué? Ellos, amado hermano, no acataban las órdenes de Dios. Todo esto se producía en el corazón del pueblo porque el pueblo, amado hermano, era egoísta. Porque el pueblo no creía en Dios. Y esto es impresionante y esto es bueno. Gloria sea al Señor que nosotros lo analicemos. Gloria sea al Señor de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos lo dice para que nosotros podamos entender un poco más. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Cuánto lo creen? Dios es el que, hermano, en su soberana voluntad permite y no permite muchas cosas. Eso debemos tenerlo claro en el corazón. Aún aquellas cosas que no son buenas para nuestra vida, Dios las permite. Eso estaba pasando con el pueblo. Dios mira su esclavitud, los saca de la esclavitud, se los lleva al desierto, pero no se los llevó al desierto porque Él no los amara. Se los llevó, dice la Escritura, para probar lo que había en sus corazones. No era para maldad. Hay situaciones que Dios va a permitir en nuestra vida, no para maldad, sino para probar lo que hay en nuestro corazón. Para ver cómo reaccionamos, para ver lo que hacemos, para ver si nosotros, pese a que las cosas no salen como queremos, hacemos la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad. Mire lo que dice Primera de Corintios, y aquí es donde el apóstol Pablo, gloria sea al Señor, lo explica de una manera impresionante. Poderoso es Dios. Aquí es donde el apóstol Pablo, amado hermano, nos permite conocer, gloria sea al Señor, un poco más acerca de lo que hemos visto ya en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Primera de Corintios, poderoso es Dios, en su capítulo número 10. Y mire cómo él, gloria sea al Señor, lo explica en esta carta a los Corintios. Mire lo que dice el verso número 1, gloria sea al Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y ahí es donde vamos identificando que habla precisamente de ese tiempo que leímos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron ¿qué? El mismo alimento espiritual. Y todos bebieron ¿qué? La misma bebida espiritual. Porque bebían ¿de qué? De la roca. Ahí es donde vamos conectando, que es lo mismo que leíamos anteriormente. Espiritual que lo seguía, y la roca era ¿qué? Cristo. Note cómo ya Él lo traslada a nuestro tiempo. Acuérdese que fue también el Señor quien dijo que Él era el pan del cielo. Gloria sea al Señor. Note que todo se conecta. Mire lo que dice el verso 5. Pero de los más de ellos, ¿qué sucedió? No se agradó Dios, por lo cual quedaron ¿dónde? Postrados en el desierto. Note por qué quedaron postrados. Dios no se pudo agradar de ellos. Mas estas cosas, mire el 6, estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Para quién? Para nosotros, que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y aquí el apóstol Pablo nos empieza a dar la clave de qué, de lo que nosotros no debemos hacer, de los errores que allá se cometieron y que nosotros debemos cuidarnos de ellos. Poderoso es Dios. Note lo que él dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. En otras palabras, usted se quedó admirado
de cómo ellos murmuraban, de cómo hablaban. Usted se quedó admirado de eso. Bueno, ahora saquémosle el jugo, saquemos nuestro bienestar, saquemos lo que necesitamos aprender, saquémosle provecho, gloria sea al Señor, a lo que ellos hicieron. Y note lo que dice, para que no codiciemos cosas malas. La codicia se dice que fue el principal problema del pueblo. Ellos decían, ¿por qué nos trajiste? Ahora nos acordamos de las ollas de carne, nos acordamos de los ajos, de los puerros, de los pepinos, nos acordamos de todo. ¿Qué estaban haciendo? Codiciando. Aquello es lo que quiero. El enemigo de nuestras almas y nuestra misma carne muchas veces nos hará recordar. ¿Te acuerdas cuando estabas allá afuera? Allá hacías lo que querías. ¿Te acuerdas qué bien te trataban allá y mira cómo te tratan aquí los hermanos? ¿Te acuerdas cómo te divertías y disfrutabas? Aquí a llorar te ponen en la oración. Poderoso es Dios. Y si el corazón nuestro se pone a anhelar esas cosas, amado hermano, debemos pedir perdón. Y debemos decirle, Señor, ayúdeme. Ayúdeme porque mi corazón está codiciando, deseando, anhelando aquello que un día yo dejé. Y eso es peligro. Note por qué el apóstol Pablo, Dios le da el discernimiento. ¿Para qué? No para juzgar al pueblo judío, no para señalar al pueblo judío, sino para traernos a nosotros un análisis de lo que nosotros no debemos hacer, de lo que nosotros debemos evitar, de lo que nosotros no podemos caer en lo mismo. Poderoso es Dios. Él dice, estas cosas sucedieron para ejemplo, en otras palabras, sucedió para que tú lo veas, lo identifiques y tengas cuidado, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mire lo que dice el número 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hemos visto días atrás la idolatría. La idolatría no es solamente que yo edifique una estatua y me postre ante ella, no. La idolatría es todo lo que ocupa el primer lugar en mi corazón en lugar de Dios. Yo he hecho a Dios a un lado porque he colocado mi egocentrismo antes que a Dios. He colocado el orgullo antes que a Dios. He colocado, amado hermano, cualquier otra cosa en lugar de Dios. Eso es idolatría. Cuando usted identifique eso, esto está por encima del lugar de Dios, usted debe quitarlo de allí. Pedir a Dios ayuda, amado hermano, gloria sea al Señor. Mire lo que dice el verso número 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. Note que no cayeron del hambre ni de la sed. Cayeron en ese tiempo esa cantidad de gente porque fornicaron. Poderoso es Dios. Mire cómo él va describiendo todo lo que ellos hicieron para que nosotros, amado hermano, lo identifiquemos también y nosotros tomemos ese ejemplo. Ellos por eso fue que quedaron postrados en el desierto, por eso no llegaron al final de la carrera, por eso no lograron llegar a la tierra prometida. ¿Será que nosotros anhelamos llegar a nuestra tierra prometida? Por eso está este ejemplo. Dios anhela que lleguemos. Dios anhela que no quedemos a mitad del camino. Por eso le revela a Pablo y le dice, escríbele a los hermanos, haz que vean la realidad. O sea, no es simplemente criticar al pueblo judío, no es simplemente decir, ay, pobrecitos, qué falta de madurez. No, hermano, es que todo esto lo hizo caer. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Poderoso es Dios. Note entonces que cada una de estas cosas, mire lo que dice el número 9.
ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Mire esto, y vuelve a mencionar, y perecieron por las serpientes. ¿Qué hicieron ellos? Tentaron a Dios. ¿Se acuerda de las palabras de ellos? ¿Por qué no nos dejaste allá? ¿Por qué no permitiste que muriéramos allá? Y estaba todo el tiempo esas palabras, como diciéndole, Dios no es suficiente para hacernos vivir en este desierto. Mire qué tremendo. Nosotros debemos aprender para que no nos suceda lo mismo. Cuando venga la dificultad, cuando venga la adversidad, no es cuestión, amado hermano, de simplemente, gloria sea el Señor, pensar que Dios no es capaz. Dios es capaz de todo, pero cada uno de nosotros debemos aprender que por algo Dios nos pone en esa situación. Cada situación que llega a nuestra vida, sé que algunas son muy duras, muy adversas y muy difíciles, pero llegan porque Dios tiene un plan y un propósito. Poderoso es Dios. Y nosotros debemos aprender eso. Note que el pueblo, Dios los saca al desierto. Dice la Escritura que ellos aproximadamente iban a llegar a la tierra prometida aproximadamente en 2 semanas. Pero se llevaron 40 años. Imagínese usted. Y dice que todo fue parte del plan y del propósito. Daban vuelta en círculo y no llegaban. Yo me quedo así como que, uy. Y yo le he tenido que pedir perdón a Dios muchas veces. Y vamos a avanzar para que usted vea por qué. Nosotros entonces debemos aprender. Mire lo que dice el verso número 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y hablando precisamente de esa palabra que yo le mencionaba, murmurar es hablar en voz baja, murmurar es hablar de alguien que no está presente. Murmurar no es una verdad, murmurar es decir algo en contra. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces, no lo vaya a decir aquí, sino que analicemos en nuestra mente, cuántas veces nosotros murmuramos de algo que no estamos de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con los papás que tengo, yo no estoy de acuerdo con lo que hace la persona donde trabajo, yo no estoy de acuerdo con el esposo que tengo, yo no estoy de acuerdo con los hijos que tengo, yo no estoy de acuerdo con nada, hermano. Si sale el sol, nos molesta. Si viene la lluvia, nos molesta. Si hay frío, nos molesta. Con nada se está muchas veces de acuerdo. Si no logré llegar a tiempo a algún lugar, y aunque yo haya salido tarde, le echo la culpa a más de algo, pero yo no estoy de acuerdo. Pregunto en esta hora, ¿será que no es Dios el que hace salir ese sol? ¿Será que no es Él el que permite la lluvia? ¿Será que no es Él el que formó nuestros hijos en el vientre? ¿Quién más, hermano? O sea, Él me los dio y yo hablo. Se acercaba un hombre a un consejero, y esta persona le decía, porque este consejero también es pastor, y le decía: pastor, yo no oré suficiente tiempo por mi esposa. Ajá. Y le decía: pastor, no me está yendo bien con ella. Ajá. Y le decía: pastor, creo que yo debí orar más tiempo antes de casarme. Ajá. Y luego le dice el consejero: o sea, tú piensas que ella no debiera ser tu esposa. O sea, para concluir. Y él le dice: eso es lo que yo creo. Y el consejero le dice:
¿y qué dice tu acta de matrimonio? Dice el nombre de mi esposa. Y le dice, bueno, entonces con ella tenías que casarte, porque si no Dios no lo hubiera permitido, algo hubiera hecho. La hubiese matado o te hubiese matado a ti, algo hubiera pasado. Pero Dios permite todas las cosas. ¿O piensas tú que si Dios hubiese querido evitarlo, lo hubiese hecho? Y él le dice, claro que lo hubiese hecho. ¿Ves? Pero estás casado con ella. Y dice que él se quedó como, yo esperaba el aval para la separación. Así que él se fue a casa. Dios, si hubiese querido, lo hubiese permitido. Dios se la hubiese llevado lejos. Dios hubiese hecho cualquier cosa. Pero Dios permitió. Hay muchas cosas en nuestra vida que están porque Dios permite. Porque Dios dice, solo quiero probar tu corazón. Y yo no sé usted, pero estando yo muy recién llegada al Evangelio, yo tuve una experiencia muy dura para mí en ese entonces, muy difícil. Y hermano, yo oré mucho. Yo decía, ¿por qué Dios permite una situación así? Porque yo llegaba al trabajo y era un acoso todos los días. Que su vestuario, que usted por qué no esto, que por qué usted no lo otro. Y hermano, y era un acoso terrible. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué esto no acaba? Y yo trataba como de evadir aquellas cosas y volvía a caer en lo mismo y trataba de evadirlo. Y finalmente decía, ¿debo dejar el empleo? Y Dios volvía a permitir que aquello se diera cada día. Y finalmente yo oraba cada noche, lloraba mucho por aquello. Yo decía, Dios mío, ¿por qué usted no hace nada? Pasó un tiempo y luego me resigné y dije, bueno, Dios mío, gracias a Dios siempre iba a la iglesia y fui entendiendo a través de la predicación de la palabra que yo debía ser humilde, que yo debía ser sencilla, que yo debía no ser la misma que cuando estaba en el mundo. Y entonces fui tomando aquello y finalmente cuando me di cuenta el problema no estaba más. Unos meses después llega a la iglesia una de aquellas personas y recuerdo que se acerca por detrás y solo dice, gracias. Gracias por tu ejemplo. Gracias. Aquella persona estaba viniendo al Señor y yo nunca me había dado cuenta que Dios lo único que quería era dejarme en aquella situación para que aquella persona viera un comportamiento diferente. Yo no lo entendía, no lo comprendía. ¿Y qué es lo que quiero darle a entender? Dios es soberano, amado hermano, y Dios permite muchas cosas aún malas en nuestra vida porque tiene un plan y tiene un propósito. Nosotros, amado hermano, debemos entender esto porque el pueblo no lo entendió. El pueblo no lo comprendió y todo el tiempo estaban diciendo, ¿para qué nos trajiste? ¿Para qué vinimos? Nos hubieras dejado morir. Todo el tiempo estaban murmurando. La murmuración también es queja. Que Dios nos ayude a todos nosotros. Porque son muchas las veces que los de afuera solo nos escuchan. Y escuchan nuestras murmuraciones, nuestras quejas. Y alguien dijo, imagínate tú, ¿quién quiere venir al Evangelio si tú no estás siendo satisfecho con nada? ¿A qué van a venir? A también no ser satisfechos. Por eso es que mucha gente dice, no, yo estoy bien aquí. Gracias, yo estoy bien aquí. Ellos piensan que están bien allá porque nosotros no hemos logrado llegar a la madurez que Dios desea en nuestra vida. Dios nos ayude a todos nosotros, porque yo sé que no es fácil. Yo sé que es algo muy difícil,
Pero que Dios da la fuerza, amado hermano. Pero que Dios da la gracia, Dios da la gracia. Pero que Dios da la ayuda, amado hermano. Dice la Escritura que nos ha dado de su Espíritu. Y su Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. No es poca cosa, no es algo insignificante. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo, amado hermano, que se adapta o se adentra a nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para dirigirnos, para hacer de nuestra vida cristiana una vida que se puede sobrellevar. ¿Qué era lo que estaba pasando con el pueblo? Ellos murmuraban porque ellos eran los que no estaban de acuerdo con nada. Ellos no querían sacrificar nada, amado hermano. Ellos no querían. Cuando llegaba la adversidad, entonces empezaba la queja. ¿Por qué? Porque aquella situación golpeaba el ego, golpeaba el orgullo, golpeaba lo que yo quiero. Y por eso le digo, Dios nos ayude a todos nosotros, porque son muchas las situaciones que golpearán nuestro ego. Golpearán nuestro yo, golpearán nuestro orgullo, golpearán lo que a nosotros nos gusta. Cuando las cosas no salen como queremos, es entonces que murmuramos. Mucho tenemos que aprender de Job, que él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Le dijo a su esposa: ¿recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? Mire qué ubicado estaba ese hombre. Mire qué claro estaba ese hombre en lo que estaba viviendo, aun cuando no entendía muchas cosas. Él estaba claro en cuanto a su madurez. Filipenses capítulo número 2, mire lo que dice. Una vez más el apóstol Pablo, gloria sea al Señor, le habla a los hermanos en Filipos y mire lo que dice. Hay un encabezado ahí en el capítulo número 2. Gloria sea al Señor para siempre. Mire lo que dice, con esto vamos concluyendo. Humillación y exaltación ¿de quién? De Cristo. Note que aun cuando Cristo no debía de alguna manera llegar a cierto grado de humillación, Él llegó hasta allí. Poderoso es Dios. Pero miremos el verso número 14, que es donde ya Él nos habla a todos nosotros. Primero nos habla de Cristo, de su humildad, gloria sea al Señor. Y luego nos dice en el verso número 14, ya nos habla a nosotros, a la iglesia. Hay un encabezado en el verso 12 que dice: luminares en el mundo. O sea, así debes verte. Tú debes ser un luminar en el mundo, tú debes ser una luz que alumbra, tú debes ser algo que atrae, gloria sea al Señor para siempre. Y el verso 14 él dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Mire para qué. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de ¿quién? De Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como en la generación en la que estamos, perversa, es maligna, amado hermano. Pero él dice, en medio de esa generación, tú debes de brillar. Pero ¿cómo vamos a brillar si todo el tiempo nos estamos quejando? ¿Cómo vamos a brillar si para nosotros todo está mal? Alguien, mire hermano, cuando llega ese tiempo de elecciones y queda el que no le pareció bien, todo mundo habla. Y todo mundo, un montón hablan mal, murmuran. ¿Y quién es el que pone y quita gobernantes? Dios. Pero el ser humano está vocifera y vocifera y vocifera.
Y hasta dentro de las iglesias, ese es un tema de no acabar. Note eso. Note lo que dice el apóstol. Ustedes deben de brillar y ser un luminar. Por esa razón, no murmuren. Hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas. Y si alguien, amado hermano, tenía peso para decir estas cosas, era el apóstol Pablo. No leemos en la escritura que a Pablo le fuera muy bien en su vida, en su ministerio. No leemos que Pablo estuviera del todo bien. Estaba preso, estaba siendo señalado. Dice la escritura que muchos rechazaron el ministerio del apóstol Pablo. Muchas cosas no le iban bien. Había un aguijón en su carne que él mismo dijo, me abofetea. He pedido a Dios que me lo quite, pero me ha dicho, bástate mi gracia. Si a alguien no le iba bien, era a él. Pero note que cuando usted lee lo que él escribe, en él no hay quejas, ni hay murmuraciones. En él lo que hay es motivaciones hacia los hermanos. Poderoso es Dios. No es fácil, yo sé que no es fácil, hermano, porque nosotros lamentablemente estamos llenos de sentimientos y estamos llenos de muchas veces de inmadurez. Yo lo sé, no es fácil alcanzar una madurez espiritual, pero una cosa es verdad, que Dios dice, hacedlo todo, o el apóstol Pablo dice, haz las cosas sin murmuraciones ni contiendas. No lo hagas así, no es bueno que lo hagas así, y no es solo en el ámbito, amado hermano, a nivel de iglesia, no es solo a nivel de iglesia, es en todas las áreas de nuestra vida. Es en todo lo que tenemos, es allá en el hogar, es allá con nuestros vecinos, es donde quiera que vayamos, donde el Señor dice, hazlo sin murmuraciones. ¿Por qué? Porque yo necesito a través de ti reflejarme, a través de ti que la gente me vea, a través de ti que llevar mi luz. Pero ¿cómo va a hacerlo el Señor si el creyente no entiende todavía que Él es soberano y que todo lo tiene en un plan y un propósito? Y que en cuanto a eso, por eso, amado hermano, debemos acoplarnos, debemos pedirle a Él que nos ayude. Y a mí me llamaba la atención un ejemplo que alguien ponía. Y esta persona decía, ¿cómo te sentirías tú si al llegar a la mesa, si tú tienes un hijo y al llegar a la mesa, tu hijo se queja de la comida y luego debe ir a bañarse y a cambiarse y se queja de la ropa, y luego va para la escuela y se queja de los libros, y luego se queja de los maestros, y luego regresa y se queja del almuerzo? Y se queja de todo. ¿Qué harías tú con él? Téngalo en su mente. Se queja de todo, hermano. Se queja que lo levanté temprano. Y cuando lo dejo dormir, se queja que porque no lo levanté temprano, que quería levantarse temprano. ¿Ha visto usted muchachos así? Dice, ¿por qué no me levantó yo y quería levantarme temprano? Sí, se queja que no le gusta la ropa que le compro. Se queja que no le compra la ropa que le gusta. Se queja de todo, hermano. ¿Qué haríamos con ese muchacho? ¿Qué haríamos con esa muchacha? No se lo diga a ellos tampoco. ¿Cómo se sentirá el Dios del cielo cuando ve que como hijos de Él nos quejamos de todo? Todo, hermano, todo es una queja. ¿Cómo se sentirá Él? ¿Se sentirá Él diciendo, este es mi hijo, cuando se queja de todo? ¿O se sentirá como nosotros nos sentimos cuando nuestros muchachos se quejan de todo?
Que Dios nos ayude a todos. Por eso yo le decía, yo he tenido que pedir perdón. Y decirle, Señor, perdónenme. De verdad que a veces pecamos y no nos damos ni cuenta. Actuamos mal y no nos hemos dado cuenta. Si no fuera por su palabra, si no fuera porque usted abre nuestros ojos, si no fuera porque usted nos hace vernos como realmente estamos, si no fuera por eso, hermano, pero Dios sigue siendo bueno y Dios sigue teniendo misericordia, gloria sea al Señor, y por eso estamos en este lugar. Colóquese de pie en esta hora y podamos agradecerle a Él por todo lo que nos ha dado. Gloria sea al Señor para siempre. Podamos decirle gracias aun cuando estamos quizás en una situación que no entendemos. Yo he tenido que decirle gracias aun cuando me he sentido en una situación que no deseaba para mi vida. Padre, muchas gracias, Señor amado, en esta hora. Gracias, Dios Todopoderoso, por su palabra. Gracias porque a veces, muchísimas veces actuamos mal, Señor, y yo ni siquiera me había dado cuenta. A veces he sido tan espontánea con la queja, oh Dios eterno, que no me había detenido a pensar, pero gracias por su palabra. Gracias por revelar su palabra. Gracias por hacernos ver nuestra condición. Gracias, Señor amado, porque aún las adversidades han traído bendición a mi vida. Las adversidades, Señor, han venido para darme un carácter, para hacerme, Señor, una mejor persona. Gracias, Dios Todopoderoso. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 3586 0000 3586 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.